Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ya entonces esté viendo la pantalla. Bueno, vamos a empezar. Esta sesión vamos a abordar los delitos que vendrían a ser relativos a la manipulación genética. Por lo menos en el Código Penal Español están agrupados en una sola sección. Vamos a revisarlos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido entonces por este título 5 del libro segundo, como mencionaba? Vamos a hablar aquí que son delitos contra la vida humana dependiente. Hay algunos supuestos que plantean quizá delitos contra la libertad de reproducción o determinación de libertad de reproducción sexual, delito contra la humanidad, contra la especie. Pues bueno, vamos a poner un tema aquí que es propio del estudio del derecho penal parte general, que por lo menos refrescarlo nos va a servir para la sección del día de hoy. Y vamos a ver que el concepto de bien jurídico es un concepto que además nos va a ayudar mucho el día de hoy. Y este concepto propio, como seguro recordarán, del desarrollo que hizo en su momento el autor Franz von Liszt. Bien, era un penalista alemán que propuso que el derecho penal no debía quedarse en la idea del castigo, es decir, esa función retributiva de la pena, ¿no? Que viene quizá de tiempos muy antiguos de mano o diente por diente, ¿no? Va de alguna manera a proponer que el fin del derecho penal o la función del derecho penal es la protección de determinados bienes que en la realidad son valiosos para las comunidades. ¿Bien? Y claro, ahí va a partir este entendimiento inicial sobre el bien jurídico, ¿no? Hay un bien que va a ser objeto de una norma precisamente para proteger, ¿no? Y no es que el derecho penal esté para castigar por castigar. Entonces, el derecho penal protege bienes jurídicos necesarios para la convivencia social. Esta va a ser la idea fuerte que se empieza a desarrollar con Frank von Liszt y que vamos a ver cómo se ha actualizado en la teoría moderna, ¿bien? Porque este es un planteamiento bastante clásico. Y bueno, eh, vamos quizá a ver el planteamiento clásico para entender mejor el planteamiento moderno. Y bueno, aquí voy a usar una estructura que en el primer nivel vamos al pensar en el bien jurídico, vamos a decir, bueno, pero ¿por qué jurídico para empezar? Y es porque hay una regla, hablamos de que hay una regla de conducta que en la sociedad se evidencia que es necesaria, y esta va a considerarse valiosa como una condición esencial para hacer posible la vida en común. Cuando uno a veces conversa sobre el tema del derecho con alguien que no es propiamente de la materia, siempre se le pone el ejemplo de que el derecho no importa el código de que se está hablando, no importa el país, en la normativa, hay determinados supuestos que universalmente suelen ser reglas que son fácilmente detectables eh, como, con- como que necesarias, ¿no? Por ejemplo, la idea de que es necesario prohibir el acabar con la vida de otro ser humano, ¿no? Es decir, la vida se entiende que es un bien valioso, y en la medida que es un bien súper valioso, suele haber esta regla de está prohibido matar, ¿no? Y por tanto, los códigos penales, no importa el ordenamiento, suelen tener la cláusula, esa regla la suelen tener a modo de cláusula o norma penal. Bien, ¿por qué? Porque si ingresa esta regla, digamos, es necesaria a nivel sociológico, pero se ingresa a un nivel jurídico. Se ingresa esta norma al ordenamiento, ¿por qué? Porque se quiere imponer una determinada sanción a quien lesione o infrinja esta regla. Es decir, a quien lesione esta regla, lo vamos a sancionar. Porque quien le está lesionando esta norma penal está contraviniendo aquellas expectativas de comportamiento que se le exigen a todo ciudadano para el funcionamiento de la sociedad. Y hay un tercer nivel a la hora de abordar el bien jurídico, así lo estamos colocando acá, que es el nivel, vamos a decir acá, por lo menos de lo contrastable en la realidad, de lo visible, de lo que pasa en el mundo de los hechos, en el mundo fáctico. Muchas veces suele ser la consecuencia materializada de aquel acto que infringió esa norma, ¿no? Y por tanto, aquí hablamos de aquel objeto que ya sea material o inmaterial, puede ser la idea de orden constitucional, por ejemplo, ya lo vamos a ver,
ese bien o ese objeto eh, también es lesionado como consecuencia de haber lesionado la norma o de haber infringido la norma. Este objeto también es lesionado o es puesto en peligro de tal modo que su lesión ha estado a punto de ocurrir, o si es un peligro abstracto, ya el solo comportamiento es lo suficientemente reprochable, ¿no? Por ejemplo, quien maneja en estado etílico, digamos, por lo permitido, ¿no? Ya en estado de ebriedad, claro, a lo mejor camino a su casa no se cruzó con ningún alma, pero la sola posibilidad de ese comportamiento ya pone en riesgo la vida, ¿no? Que es este objeto, o bien que en el mundo de los hechos podemos ver, por ejemplo, cómo se lesiona, ¿no? No podemos ver cómo se lesiona, digamos, a través de nuestros sentidos de vista, por ejemplo, la norma, ¿no? Es una construcción conceptual. Sabemos que quien infringe una norma está lesionando algo conceptual, pero sí podemos ver, por ejemplo, si alguien atropella a alguien, ¿no? En estado de ebriedad a una excesiva velocidad y lo mata, podemos ver ese hecho, esa acción, y luego se puede comprobar, digamos, con la falta de los signos vitales, que un cuerpo ha dejado de vivir. Bueno, ¿qué ocurre? Que este planteamiento de bien jurídico, a la hora de, digamos, de criminalizar determinadas conductas, se nos va a hacer difícil en el caso precisamente de los delitos de comportamiento. Porque si yo requiero que en la realidad determinado bien como la vida se lesione, eh, ¿cómo voy a hacer, por ejemplo, para sancionar a aquel que, claro, manejó ebrio y camino a su casa, pues tuvo suerte, no atropelló a nadie? Esa persona igual debe ir a la cárcel, pero ¿por qué? Si no lesionó a nadie, ¿no? Entonces, claro, este concepto hizo que el principio de lesividad, como aprendieron en la sesión de teoría general del derecho penal, se ponga en duda, en cuestión. ¿Por qué? Porque se señalaba que el bien jurídico servía como límite racional al poder punitivo del Estado, y hasta hoy en día se señala eso, porque no debe haber delito sin lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Eso es lo que clásicamente se dice. Bueno, he aquí lo que sería una actualización del concepto de bien jurídico y del concepto del principio de lesividad, ¿no? ¿Por qué? Porque se, se ha discutido con los, digamos, autores modernos del derecho penal funcionalista, como se les suele llamar, por ejemplo, Jacobs o el profesor Roxin, que el derecho penal no puede ser o no se le puede dar la función de proteger esos bienes que con los sentidos, tanto externos como internos, consideramos valiosos, ¿no? Porque, claro, el que mata a otro, bueno, por más que esa persona vaya en cadena perpetua, ya lo mató, o sea, llegó tarde el derecho penal a proteger acaso esa vida de la persona que ha muerto, ¿no? Y claro, o que, por ejemplo, ocasiona un delito patrimonial porque daña el vehículo de otro o su casa, ¿no? O sea, ya llegó tarde. Entonces, esta idea normativista, o mejor dicho, el derecho penal, la ciencia del derecho penal hoy con una línea más funcionalista del derecho, señala que el derecho penal sí protege el bien jurídico, pero el bien jurídico es la norma penal. No es esto que hablamos que está en el tercer nivel, propiamente el objeto que nosotros percibimos como valioso. No, de manera indirecta, sí, probablemente ayudará a que buenas reglas ayuden a la parte educativa, social, preventiva a los ciudadanos para no cometer un delito. Pero aquí lo que tenemos que entender es que sí, hay una regla de conducta que es importante, y esa regla, al ingresarla al ordenamiento jurídico, se va a convertir en bien, o sea, la propia regla va a ser ese bien jurídico normativo, que de algún modo busca proteger el bien jurídico sensible, que está en este tercer nivel. Pero el derecho penal, ¿cuál es su función? Proteger la norma penal, este bien jurídico normativo. Esa va a ser la función del derecho penal. ¿Por qué? Porque el principio de lesividad se va a configurar cuando alguien infrinja, lesione esa norma penal.
¿Por qué? Porque ya va a estar defraudando una norma, una regla de conducta que se considera lo suficientemente valiosa para, eh, para el ordenamiento, para la comunidad. ¿Bien? Entonces, el principio de lesividad se va a configurar cuando alguien lesiona la norma. Y la función, esto también es parte de la teoría general de derecho penal, pero lo decimos acá de manera sucinta, la sanción se va a imponer, y esto, bueno, desde una figura, sobre todo que el profesor Jacobs aborda, una teoría comunicativa, se va a establecer la sanción, se va a imponer con el objetivo, es decir, la función de la pena va a ser restablecer la vigencia de la norma penal que ha sido defraudada. Es decir, se va a imponer el castigo como un ejemplo a la comunidad de que esa norma sí está vigente, de que esa norma sí debe cumplirse, y a quien no la cumple, esta es la sanción, porque la norma está vigente. Y eso es lo que hace el derecho penal. El derecho penal va a regular determinadas conductas con determinadas sanciones, y a quien no las cumpla le va a hacer recordar que esa norma está vigente. El jus puniendi se presenta, por tanto, con una función restabilizadora de aquellas conductas o de aquellas expectativas que se han visto defraudadas y que son importantes que las personas las tengan presentes, ¿no? Y claro, pensemos eso en nuestra vida normal, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, es que hay corrupción y esas leyes nadie las respeta y entonces todo el mundo puede defraudar al Estado y no se verá la cárcel, ¿no? O claro, bueno, pero ¿para qué voy a ir a denunciar si en realidad acá en mi comunidad, pues lo que veo es que cada quien hace lo que quiere, quien mata no se va a la cárcel? Es decir, cuando se llega a desconfiar del sistema de justicia, claro, puede allí quizá verse más comprometido precisamente esta función o rol que tiene el derecho penal. Pero bueno, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque era importante recordar esta teoría normativista del bien jurídico para saber que hay determinados eh, delitos que precisamente están elaborados no porque haya a lo mejor algún bien u objeto eh, que además sea de uno, titular de uno, es decir, puede ser un bien colectivo, difuso, que la sociedad o la comunidad quiere proteger en un nivel más abstracto, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque si superamos la idea de que un bien jurídico es determinado derecho que corresponde a un titular, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, el patrimonio, es decir, determinados bienes que yo puedo valorar en la realidad, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con delitos contra el medio ambiente, ¿no? A lo mejor, cómo cuantificar esas conductas negativas que están impactando negativamente a la capa de ozono. Eh, entonces, o por ejemplo, no sé, el delito de bigamia, ¿no? ¿Cómo hacemos reprochable a nivel social el hecho de casarse con más de una persona? Es decir, son determinados delitos cuyo componente de mayor moralidad o valor social va a estar más presente. Es decir, hay determinados principios que suelen ser principios más constitucionales que rigen la base social de la comunidad y que por tanto van a tener una protección especial también para aquellos que, para evitar precisamente aquellas conductas de aquellos ciudadanos que las contravengan, que contravengan estos principios, ¿no? Entonces, entendido así el bien jurídico, vamos a recordar una vez más que no es tanto pues este objeto material o sensible, sino es la norma penal misma que recoge un mandato de conducta para poder hacer posible una convivencia en base a determinados principios que dicha comunidad quiera hacer valer. Lo que se lesiona, por tanto, al cometer el delito va a ser la misma norma, y el derecho penal, como ya hemos dicho, en esta visión de la teoría normativista del bien jurídico, va a buscar devolverle su vigencia, ¿bien? Al imponer la sanción. Y ya, como le decía, esto es porque los bienes de protección o los bienes dignos de protección son de muchos tipos, ¿no? Están los bienes y se pueden clasificar de muchas maneras, si es que son materiales o inmateriales, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho el caso de la vida, la propiedad, la salud, cuando hay una enfermedad, cuando hay una lesión, ¿no? El médico legista puede decir si tal hematoma, de tales proporciones, es decir, se puede materialmente corroborar que hay un bien que ha sido lesionado. Pero claro, luego será más difícil con elementos más conceptuales, incluso a nivel del derecho de daños, se ha estudiado más con categorías de lo moral para hacer símil a lo inmaterial, como por ejemplo el derecho al honor, ¿no? O el bien jurídico a la intimidad,
o, como ya decía, eh, puede ser más, digamos, eh, bienes concebidos de manera más conceptual, ¿no? Como el orden constitucional, o el bien al tráfico vial seguro, ¿no? Y que ya decíamos que solo el comportamiento que pongan en peligro estos bienes ya van a poderse sancionar. Y después también tenemos bienes según si son individuales, ¿no? Que ya decíamos hay una titularidad determinada, o también difusos, ¿no? No es que haya un individuo que sea titular, solo titular de ese bien, sino que es una comunidad o ya sea determinada o indeterminable, ¿no? Donde, por ejemplo, eh, se exige la salud pública y aquí, ojo, ¿no? La biodiversidad, la diversidad genética. Y entrando entonces de este punto de la diversidad genética y este tipo de bienes que son, como digo, no de una titularidad individual, sino, digamos, si se quiere, de toda una comunidad, ¿no? De toda esa sociedad que vive bajo un ordenamiento penal. Vamos a hablar aquí, ahora sí, de este delito de manipulación genética, que yo en realidad lo titulo como un delito de alteración del genoma. Dice el artículo 159.1, serán castigados con pena de prisión de 2 a 6 años, en habilitación especial para empleo de cargo público, profesión, oficio de 7 a 10 años, los que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. Y el artículo 159.2 pues nos va a regular el supuesto de imprudencia grave, ¿no? Pero ojo aquí, el artículo 159.2 no dice si la manipulación del gen, no, va de frente a si la alteración del genotipo fuese realizada por imprudencia grave. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la estructura de este delito, como ya vamos a ver, es un delito de comportamiento, aunque ya les adelanto, tiene una redacción que podría confundirnos y hacernos pensar que es un delito de resultado. Pero vamos a ir paso por paso. ¿Cómo se configura el delito? Bueno, hay una manipulación genética y este comportamiento de manipulación genética debe ser de modo que el comportamiento mismo ya implique una alteración del genotipo. ¿Okay? Ahora, manipular genéticamente, aquí no somos científicos biológicos, médicos, pero, o en anatomía, bien, no lo sé, no somos científicos de ese ámbito y no nos corresponde como juristas serlo. Pero sí tenemos que tener ciertos conocimientos básicos o por lo menos entender ciertos conceptos básicos para poder hablar de este tipo de delito bastante especial, que ya como algunos se habrán dado cuenta, es un delito de ley penal en blanco, ¿no? El Código Penal muy poco nos va a decir para determinar la configuración de este. Pero bueno, vamos a tratar entonces de señalar acá algunos puntos breves y claros, ¿no? Manipular genéticamente precisamente tiene que ver con intervenir en el ADN, ¿no? ADN para los amigos, porque su nombre es más complejo, ¿no? Es el ácido desoxirribonucleico. Y este es el material genético precisamente del ser humano, ¿bien? Y claro, va a ser la información genética que mayor margen de alteración puede tener es cuando el ser humano está en la etapa embrionaria o incluso en la célula reproductiva, en la parte del cigoto. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada veíamos cómo luego se iba dividiendo en células, iba adquiriendo mayor información genética definida hasta ser un blastocito y luego ese embrión en forma de blastocito se implantaba y sanidaba y por tanto empezaba el proceso de embarazo? Bueno, en esa etapa precisamente preembrionaria que señalábamos, es donde hay mayor información que se puede alterar, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que se está alterando? Precisamente al decir alteración del genotipo, toda esa estructura genética del ser humano. Eh, y bueno, uno se preguntaría o se puede preguntar, ¿y para qué está este delito? Bueno, precisamente para evitar algunos hechos como crear bebés a la carta, ¿no? Yo lo quiero a mi bebé de tales ojos, con tal estatura, con tal inteligencia, o con mayor capacidad física. Es decir, se empieza ya incluso a comercializar con el gen o con
genotipo humano, o también porque puede ser, ya lo hemos tenido en el pasado, que a alguien le parezca que esta es una excelente idea para eh, un natalismo genésico, ¿no? O, como se diría de manera más simple, para ir eliminando a aquellas personas que ya se sabe que van a nacer con ciertos rasgos indeseables, ¿no? Ya sea por razones ideológicas racistas, etc. Estos son, ojo, esto que acabo de decir son algunos ejemplos de por qué se podría haber pensado eh, este delito. Pero vamos a ir adentrándonos más en el asunto. Ya lo decía, esta es una ley penal en blanco y por tanto habrá que ver otras normas del ordenamiento jurídico español para entender de mejor manera este delito. Por ejemplo, tenemos acá, yo he resaltado la ley más importante para este delito, que es la ley 14/2007 de investigación médica. ¿Por qué? Porque ya nos señala, por ejemplo, que las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional sí se pueden utilizar, ¿no? Pero estas condiciones también nos va a marcar las condiciones en que puede realizarse determinadas investigaciones genéticas. Y también va a señalar en su artículo 26 la prohibición de intervenir genéticamente con fines distintos a la prevención o tratamiento de enfermedades graves. Y esto es un punto importante. Aquí se está básicamente regulando un supuesto por el cual sí sería lícito la manipulación con alteración genética en caso de prevención o tratamiento de enfermedades graves. Ojo, prevención o tratamiento. ¿Y por qué hablo de este punto? Porque nosotros vamos a tener un caso aquí más adelante para comentar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se debe dar? ¿No? ¿Cómo debe ser esta alteración genética? O en todo caso, creo que la pregunta más adecuada es cómo debería ser esa manipulación genética para que sea penalmente prohibida. Bueno, uno, hemos dicho que debe ser una que no tenga como fin la prevención o la cura de alguna tara o enfermedad grave. Básicamente es como una especie de anomalía, algo que esté de manera grave en el ser humano. Ya digo, seguro en la etapa embrionaria será eh, más oportuno este tipo de intervención para poder tener mayor facilidad de alterar el genotipo. Bueno, hay ciertas terapias, por ejemplo, hay terapias que no alteran el genotipo. Por ejemplo, la terapia génica con ARN. Como saben, en pandemia hubo varias vacunas que se crearon con el procedimiento de ARN, que implicaba ingresar en nuestro ADN ciertas proteínas que ayudaran en la lucha contra el coronavirus. Ahora, el punto es que ese tipo de terapia, si se quiere, o de asistencia médica, no, aunque tiene una manipulación genética, en ningún momento, es decir, aunque va a tener un impacto en el gen humano, en ningún momento va a alterar la estructura de este gen. Bien, esta cadena de información no se va a ver comprometida. Distinto va a ser el caso de la terapia génica germinal. ¿Por qué? ¿Y por qué también hay que tener mayor cuidado con este tipo de terapia génica germinal? Precisamente porque al ser germinal, no solo va a generar alteraciones en el sujeto sobre el cual se aplica, sino en su cadena sucesoria, es decir, en sus descendientes, mejor dicho. ¿Bien? Esto es distinto al tipo de terapia génica somática, que es una que se usa a veces, por ejemplo, para curar la anemia genética, ¿no? Y esto ya se suele hacer, por ejemplo, en niños. Y bueno, aquí es probable alguna alteración de genotipo, sí, pero no es tan probable, pero en todo caso es una terapia en el sujeto, no es una terapia que pretende cambiar pues toda la descendencia genética del sujeto tampoco. ¿Bien? Eh, y claro, uno se podría preguntar, ¿y quién es aquí, en todo caso, el titular del bien jurídico protegido? Es decir, ¿quién es el sujeto pasivo, al que esta regla de conducta, la de no manipular genéticamente con fines de alterar el genotipo, cuando no sea para prevenir o curar una enfermedad grave, esta regla, eh, ¿a quién está viendo como sujeto pasivo? Bueno, algunos recogen, algunos autores, que aquí sería el feto o el embrión, pero claro, eh, uno dice, bueno, según el ordenamiento jurídico español, en su artículo 29 del Código Civil, se señala que el nacimiento determina la personalidad.
pero señala aquí que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Esta regla se parece mucho a la regla del ordenamiento jurídico civil peruano, que señala que el concebido es sujeto de derecho para lo que le favorece, ¿no? O en función a lo que le favorezca. Claro, esta norma parece ser similar, básicamente nos dice que en todo lo que le pueda favorecer al concebido se tiene como persona. Y claro, una persona efectivamente siempre le favorece, y esto también al concebido, el derecho a la vida. El punto es que, aunque sí pudiera ser que el embrión o el feto como ser humano no nacido, que igual le favorece la protección al derecho a la vida y a su integridad genética, uno podría preguntarse, ya, pero el padre como tutor está dando el consentimiento y además al centro médico o al centro de laboratorio que ha ido le han dicho que van a someter al embrión a un procedimiento que lo va a hacer mejor, más inteligente, más bello, ¿no? Como decíamos, un bebé a la carta. Eso le puede favorecer al embrión, lo va a hacer más inteligente que el promedio, ¿no? ¿Por qué tendría que verse comprometido entonces el bien jurídico de su integridad física, si más bien es algo mejor para él? Y bueno, en realidad aquí no va a interesar realmente si esto puede ser concebido como un beneficio para los progenitores, ¿no? ¿Por qué? Porque el titular del sujeto pasivo es la sociedad o humanidad. ¿Por qué? Porque como sociedad, como humanidad estamos diciendo, oigan, el ser humano tiene dignidad, es principio básico de nuestro orden constitucional. Oigan, tenemos que proteger a la diversidad de la especie humana. Tenemos que proteger, eh, por tanto, determinados aspectos o valores que nos resultan importantes a estos efectos, ¿no? Entonces, dicho bien jurídico se protege con la regla de preservar la inalterabilidad e intangibilidad del patrimonio genético, salvo, como ya hemos dicho, que se intervenga con carácter terapéutico. Aquí el bien jurídico protegido, insisto, es inmaterial, al punto que incluso puede haber una manipulación genética de alguien en su etapa preembrionaria, ¿no? A lo mejor producto de una inseminación artificial, se construye un embrión o se logra tener un embrión que aún no ha entrado a estar propiamente en la etapa de embarazo, y no podemos hablar a lo mejor de una vida humana ya dependiente, porque dependiente de qué, si todavía la vida humana no ha ingresado a, al proceso precisamente de embarazo. Entonces, eh, en este caso, insisto, me parece que el bien jurídico protegido de este tipo de delitos no es otro eh, que uno inmaterial, que de carácter colectivo difuso. Y bueno, luego el delito de peligro abstracto, ¿no? Porque no tiene que haber necesariamente la verificación de un peligro concreto para la salud o la descendencia eh, misma de aquel sujeto sometido a ello, sino que ya el solo riesgo de comprometer a la especie humana como colectivo hace suficientemente reprochable esta conducta, ¿no? Ahora, ¿es un delito de comportamiento resultado? Iba planteando esta pregunta al comienzo de esta sesión. Y claro, aquí veamos que no se exige una lesión, no se exige un daño sensible, eh, no hay un daño, no se pide aquí comprobar que existe un daño genético efectivo, no se pide un perjuicio concreto, ni ningún resultado biológico verificable. El solo comportamiento que altere el tipo genético o el genotipo, sin que medie enfermedad grave, con el fin, por tanto, de curarla o de prevenirla, ya va a ser sancionado. Y por tanto, este delito de manipulación genética, aunque se señala aquí alterando el genotipo, nos está describiendo cómo debe ser la manipulación genética, ¿no? El resultado que se debe tener. Por tanto, aquí no se exige un resultado, sí se requiere que esta manipulación sea de una entidad que altere el genotipo. Ese es el modo, ¿bien? Ahora, ¿puede existir aquí la tentativa o no? Bueno, en realidad sí podría, ¿no? Pero este es un caso en donde imaginemos a alguien que está a punto ya tiene todo listo para realizar este procedimiento, pero descubierto antes, ¿no? Ya se encuentra que, claro, ya había hecho todos los
hechos preparatorios para empezar con ese comportamiento, pero es detenido a tiempo. Bueno, acá habrá que ver de la entidad de ese comportamiento mismo, ¿no? Si dicho, eh, eh, si hubo en todo caso alguna evitabilidad o lo que se conoce como desistimiento, probablemente quede como en una etapa de ejecución, perdón, una etapa de preparativa no punitiva. A lo mejor si ya hay un avance en la ejecución, ya se inició con el procedimiento para la manipulación y alteración del genotipo, ya podrá hablarse de tentativa, aunque no se haya materialmente concretado la alteración del genotipo, ¿no? Pero esto sí era importante, creo, señalar. Ahora, aquí ya traigo este casito, vamos a hacerlo de manera, vamos a comentarlo nomás, de He Jiankui, ¿no? En el 2018 afirmó haber editado el genoma de embriones humanos, la llamada bebé CRISPR, ¿no? Este es un método, el CRISPR, de reacción, para que se entienda, ¿no? Voy a dar una idea muy sencilla, pero es más o menos el comportamiento que tienen las células cuando, por ejemplo, se enfrentan entre el virus y las bacterias, y es una manera de división celular. Entonces, claro, este tipo de procedimiento lo que se hace es ir modificando el gen, alterando determinadas células. Y bueno, este señor que vemos en pantalla, eh, les cuento de manera muy, muy sencilla y muy corta la historia, va a querer probar si determinada célula receptora del VIH, es decir, del SIDA, puede ser eh, eliminada o alterada de tal forma que cuando se dé ya propiamente el desarrollo del embrión, del feto y la persona nacida, eh, se dé que al haberse editado el genotipo de dicho gen que tenía, puede ser por parte de los progenitores, que tenía la célula receptora del SIDA, eh, y vamos a decir, tenía el gen, digamos, del VIH, eh, quiso probar si alterando o suprimiendo dicha célula, estos bebés o estos seres humanos nacían sin ella. Y claro, hemos dicho que el fin debe ser, o por lo menos en el ordenamiento jurídico español, el fin debe ser uno que cure o prevenga una enfermedad grave. Y uno diría, bueno, y esto en España en ese momento hubiese sido penado. Y bueno, cuando uno ya revisa el caso, se da cuenta que en realidad este inventor, o este científico, mejor dicho, nunca le dijo a los padres que querían tener hijos sin VIH, que existían otros procedimientos médicos. Incluso está el procedimiento médico de inseminación artificial, donde eh, el padre eh, o el progenitor, el que da, en este caso, el esperma, pasa por una limpieza eh, para quitar precisamente los componentes eh, que generan o que generarían en el concebido del VIH, ¿no? Pero los engañó, básicamente los engañó, no les dijo de estas otras alternativas. ¿Por qué? Porque básicamente quería progenitores con que tengan en su ADN el VIH para ver si luego genéticamente podía alterarlo, ¿no? Es decir, quiso probar su experimento con estos engaños. Y bueno, en realidad la concepción de dichas personas se hizo así, para que él pueda comprobar en todo caso si podía o no podía editar el gen de tal modo que lograra un resultado exitoso. Al final se sabe que no tuvo éxito, pero bueno, las niñas, al final fueron como 3 niñas, viven con una identidad reservada, pero eh, están sometidas cada cierto tiempo a revisión médica, porque además estos tipos de modificación genética no son precisos y además son hereditarios, entonces podría generar algún componente en el ser humano que, como repito, llegue incluso a poner en compromiso la misma especie humana, ¿no? No voy a ser acá alguien que quiera escandalizar, pero
Y ya lo vimos el COVID, ¿no? Como un virus puede irse desarrollando y poner en compromiso a la especie humana. Bueno, ¿qué pasaría si ahora además este tipo de alteración se da en el gen humano y es más nocivo? De allí se detona un virus más peligroso, por ejemplo, para el ser humano. Entonces, ¿hay un peligro real? Hay un peligro real. Eh, y, y debemos tener en cuenta eso. No es solo un tema moral, ¿no? Que quizás sí está visto desde el punto de vista de la protección constitucional de la dignidad humana, que hay otros delitos donde quizás lo podamos ver con mayor claridad. Ya vamos a ir a eso en un momento. ¿Y quién es el sujeto activo? Entonces, claro, yo ponía acá la idea de un científico, porque uno dice, bueno, alguien que manipule y altere genotipo debe ser un científico. Pero ojo, ojo, esto solo vamos a poner un casito acá y lo vamos a desarrollar también muy rápido. Un hombre y una mujer deciden concebir un hijo, pero antes de hacerlo acuden a un especialista en genética para coordinar una intervención médica destinada a asegurarse de que el niño nazca con los ojos verdes del padre. Para ello, el especialista debe manipular el embrión humano de manera que se altere su genotipo. Los padres no realizan la intervención técnica directamente, pero participan de manera activa en su planificación, facilitan el material genético y consienten de manera expresa el procedimiento. Claro, podrían ser considerados los padres autores del delito, en todo caso también una especie de coautores, ¿no? Del delito de manipulación genética. Bueno, acá dice 159.2, ¿no? Acá sería 159.1 del Código Español, del Código Penal Español. Y bueno, aquí también hay que actualizarnos a la hora de estudiar el derecho penal, porque claro, hoy por hoy también se suele tener una interpretación material y finalista de la autoría. Es decir, se debe o se ha ido ya superando la mirada causalista clásica del derecho penal, ¿no? Una persona eh, va a ser penalmente responsable en la medida que interviene directamente, ¿no? Causalistamente, en el objeto de protección, ¿no? Aquí, claro, el objeto bien jurídico de protección que el derecho penal tiene que proteger, valga la redundancia, es esta visión clásica, ¿no? Es este bien material. Entonces alguien diría, no, acá en todo caso podría ser cómplices porque su participación fue necesaria, pero ellos no realizaron el hecho de la manipulación genética, ¿no? Bueno, en realidad sí podrían ser considerados autor, insisto, de una interpretación material y finalista de la autoría, donde autor no es solo ya el que ejecuta físicamente la acción, sino también es quien tiene, y esto lo desarrolla Jacobs y Roxin, una mayor competencia por el dominio del hecho. Es decir, quién tiene ese control de la ejecución, y luego quiénes son además quienes no solo con su aporte, como digo, causalista o físico sobre el hecho, sino que tienen un determinado aporte que los hace controlar ese resultado final, ¿no? Por eso esta idea de interpretación finalista. Y esta mirada nos haría ver que incluso los progenitores que tengan estos componentes eh, con entidad suficiente para dirigir el resultado final de ese tipo de acciones podrían ser también autores del delito, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo o un caso que quería poner de manera breve solo para alimentar la reflexión. Aquí entonces, por tanto, tenemos que la sanción penal en caso de dolo va a ser de 2 a 6 años para quien comete este hecho delictivo y luego también por imprudencia, pues que en realidad ya solo eh, la imprudencia grave va a responder una multa, una pena de multa, ¿no? De 6 a 15 meses en inhabilitación especial. Pero bueno, cabe preguntarse qué tan probable es el caso de imprudencia, ¿no? Digamos, en estos supuestos, eh, quizá podría ser, como ya decía, en alguna terapia génica somática, ¿no? Donde no es probable siempre que haya una alteración genética y bueno, algo por el estilo. Otras conductas prohibidas relativas a la manipulación genética. Y aquí es donde yo traía un poco también la reflexión, o quería traer un poco la reflexión, porque este código penal agrupa determinados delitos que, en mi opinión, eh, no tienen una misma identidad, o si se quiere, eh, pareciera más que se agrupan porque tienen que ver con la especie humana, por ahí,
que por el tipo de acto delictivo o incluso el bien jurídico que se quiere proteger, ¿no? Por ejemplo, el artículo 160 tiene básicamente dos supuestos. Uno es utilizar la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadores de la especie humana, ¿no? Con una pena de 3 a 7 años de prisión e inhabilitación especial. Y el artículo 160 también recoge el supuesto de el que fecunde óvulos con fines distintos a la procreación humana, ¿no? Con una pena de 1 a 5 años de prisión e inhabilitación especial. Eh, a ver, vamos por partes, ¿no? Como dice Jack el Destripador. Utilizar la ingeniería genética para producir armas biológicas. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si se utiliza ingeniería genética no humana? O sea, digamos, si se usa componente genético no humano, ya no sería punitiva, por lo menos bajo esta regla, la acción. Debemos asumir que se está refiriendo en todo caso a gen humano. Es un supuesto que genera ciertos conflictos a la hora de su interpretación, pero yo creo que lo crucial es que aquí se prohíbe una conducta que también, así como lo anterior, amenaza y puede amenazar con el exterminio de la especie humana. Bien, yo creo que quizá eso es finalmente lo más decisivo. Y luego, el supuesto de fecundar óvulos con fines distintos a la procreación humana. Vamos a ver, en el ordenamiento jurídico español, es decir, en España, si se va incluso a hacer una fecundación in vitro, es decir, todo proceso de fecundación para la formación del cigoto, que como ya sabemos es el óvulo fecundado por el espermatozoide, eh, se requiere que sí o sí se hagan para que luego haya una implantación. Eh, claro, uno sabe que en estos casos de fecundación in vitro terminan habiendo como 5 embriones, ¿no? Y se escoge 3, por ejemplo, que son los que tienen mayor capacidad, a lo mejor se estudia anidación y ya está. En algunos ordenamientos se ha determinado que con los que no se implantan puede hacerse determinada investigación, eh, y una vez que se ha hecho la investigación, se les elimina. En otros países de frente se les elimina. Así que va a depender de eso. Pero aquí, por ejemplo, en España, se prohíbe la creación de preembriones y embriones humanos que sean exclusivamente realizados para la investigación o para la experimentación. Pero sí se permite, en todo caso, que aquellos embriones que son sobrantes de ciertos tratamientos de reproducción asistida puedan ser con determinada autorización y bajo determinados supuestos eh, utilizados para la investigación, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con fines médicos. ¿Bien? Pero bueno, ahí ponía eso el test del hámster, ¿no? El test de hámster, por ejemplo, es un caso quizá de excepción eh, a, a lo que es ya no solo la fecundación de óvulos implantados en un ser humano, sino también en este caso, bueno, es en un hámster. Y claro, esto a uno le pone los piel de gallinas, pero en realidad este test de hámster es para comprobar si un espermatozoide es fértil. Entonces, ¿qué se prefiere? No se prefiere hacer la fecundación entre el espermatozoide con el óvulo de una mujer, sino se hace con un hámster. Y claro, se tiene la validez de la fertilidad cuando se tiene como resultado el cigoto, que como veíamos en la sesión previa, es la primera unidad celular, ¿no? Una vez que se divide en dos células, porque progresivamente, como sabemos, el ser humano se genera porque se van multiplicando y segmentando las células, ni bien se detenga la primera división celular, listo, se debe suspender en ese momento el procedimiento, ¿no? Pero bueno, eso lo ponía para los curiosos. Otras conductas prohibidas relativas a la manipulación genética, en el artículo 160 señala crear seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. Una lectura muy rápida, y créanme que yo he encontrado documentos o textos de derecho penal donde la lectura se hace de manera errónea y se cree que lo que está sancionado es la clonación cuando esté dirigida a la selección de raza, es decir, clonación con fin eugenésico.
Pero no, acá hay dos supuestos en realidad. Uno es la clonación humana, crear seres humanos idénticos por clonación. Y además hay una cláusula general para quien realice otros procedimientos que estén dirigidos a fines eugenésicos, ¿no? Pero eso es otro supuesto, ¿no? Igual hay determinados normas, hay determinadas normas que también están en el ordenamiento español, con la cual se hace una interpretación de cierre de esos supuestos, ¿no? Que como he dicho es una ley penal en blanco, ¿no? Por ejemplo, el convenio de Oviedo prohíbe expresamente la clonación de seres humanos. Y esto es en general, por tanto, no solo es si la clonación está dirigido a fines eugenésicos o no. ¿Bien? El artículo 161, y ya vamos terminando, señala que será penado aquel, o será castigado aquel que practique reproducción asistida a una mujer sin su consentimiento. Y claro, uno se pregunta, ¿cuál es el bien jurídico acá? El bien jurídico acá. ¿Es acaso la libertad sexual y reproductiva? Parece, ¿no? Parece ser esa más que la genética humana o la biodiversidad, etcétera. Y bueno, en todo caso, quizá algo que también tienen en común los casos vistos el día de hoy, o por lo menos los tipos penales vistos el día de hoy, es que hay una instrumentalización, se sanciona o se reprocha una instrumentalización del ser humano. Entonces quizá este delito, si se quiere, tiene un componente que incide más en este aspecto y por ahí que se ha decidido agrupar en este texto, ¿no? En esta sección. Ahora, hay otro delito que ya lo veremos después, que está sobre todo en el marco de delitos de lesa humanidad, ¿no? Que es para el caso en donde los abortos forzosos se realizan con fines eugenésicos, ¿no? Ese es otro supuesto, pero bueno, espero que la clase les haya parecido interesante. Yo creo que este es un tema de reflexión muy importante y que incluso nos debe invitar a la siguiente reflexión. Si realmente, y esto por eso ya lo decía en la sesión anterior, a veces se puede visualizar determinadas contradicciones, no solo normativas, sino de principios o valores que puede tener un ordenamiento. Porque, claro, se hace punible la alteración genética de la vida humana, pero al mismo tiempo se permite la eliminación de la vida humana, ¿no? Y bueno, como saben, España es uno de los países con mayor avance en información genética prenatal. Y claro, cuando de pronto los progenitores tienen la información de que van a tener un hijo con síndrome de Down, prefieren abortarlo, ¿no? Y ya hemos visto que tienen hasta incluso las 22 semanas para hacerlo, señalando casos de enfermedad grave o tara que tenga la criatura. Y bueno, acá, de acuerdo a los datos, esta es información de la BBC. Claro, España se encuentra en el número uno de los 10 países europeos con la mayor tasa de interrupciones de embarazos por Down. Eh, Aquí evidentemente hay una drástica caída de nacimiento de bebés ya en Europa, porque claro, se señala que bueno, debido a la intención de tener solo un hijo, que también explica la baja natalidad de estos países, se prefiere que ese hijo sea sano, ¿no? Sea el hijo ideal, porque solo se va a tener uno y pues no quieren que ese uno tenga algún síndrome o enfermedad, ¿no? Pero claro, en realidad eso solo apunta a que cada vez haya una especie humana menos diversa, ¿no? Con hijos más a la carta de parte de los papás. Bueno, vamos entonces a pausar ahora la grabación para dar pase a la parte de preguntas. Igual les agradezco por su atención.